Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 124. Os recordé lo que me iba a suceder. Es cierto que de vez en cuando yo os iba recordando los próximos acontecimientos, que me iban a detener, que me iban a condenar a muerte y que iba a ser ajusticiado. Cuando ya llevaba unas cuantas veces anunciándoos un próximo futuro, vuestra comprensión y vuestra asimilación, no digo aceptación porque nunca lo hicisteis, ya fue algo mayor. Mis palabras ya fueron algo más escuchadas y comprendidas. Nunca llegasteis a aceptarlo, es cierto. Siempre os quedó una duda porque pensabais que el rabí se estaba equivocando. Era demasiado duro y no podíais soportar tanta pesadumbre. Pero comenzasteis a darle un poco de crédito, aunque no os gustaba nada oírlo, y ese conocimiento os sumergía en un estado de tristeza y de preocupación, y al mismo tiempo de rebeldía, porque la mayoría de vosotros teníais planes para cuando se produjeran estos hechos. Si llegaban a producirse, y estos planes eran defenderme con la espada si era preciso, luchando contra todo aquel que quisiera hacerme daño. Y como os digo, en caso de que algún día el Sanedrín quisiera detenerme y hacerme algún daño, vosotros no lo ibais a permitir. Pensabais que erais totalmente capaces de impedir algo así. Ese fue el motivo por el que en los meses anteriores a mi detención todos llevabais una espada. Incluso llegasteis a reuniros entre vosotros, tú incluida, amada mía, para planear mi defensa. Yo sabía todo esto y lleno de ternura hacia vosotros por la candidez de vuestras almas, os dejaba hacer y pensar y organizar vuestros planes, como deja hacer el hermano mayor a sus hermanitos pequeños, pero a sabiendas de que los planes de estos nunca se iban a realizar. Porque eso fue lo que fui para muchos de vosotros, un hermano mayor, al igual que lo sigo siendo ahora. Desde entonces comenzasteis a organizar unos planes muy bien estructurados, una defensa violenta tal como lo hacían nuestros celotes, porque como ya sabéis, muchos hombres lo eran incluso en la clandestinidad. Estabais plenamente dispuestos a ello. También planeasteis una huida hacia otro lugar en el que Roma no tuviera jurisdicción, y pensabais convencerme de marcharnos de Israel si la ocasión lo requería. Entre vosotros hubo quienes llegasteis a decírmelo claramente. Vuestra voluntad era no permitir que yo sufriera ningún daño. También hubo quienes supieron que lo que yo estaba anunciando era preciso que se cumpliera al ser la voluntad del Padre y que, pese a todos los intentos de evitarlo, estaba escrito todo lo que me iba a suceder. En aquellos días, después de haber estado hablando como tantas veces en Cafarnaún, salimos de la sinagoga y en el mismo patio de entrada me abordaron los de siempre, que, como os digo, no perdían la ocasión de atacar e intentar conseguir su victoria sobre mí. Esto ya se había convertido en algo tan normal que si algún día, después de una lectura, unas sanaciones o unas palabras no aparecían para debatir, os quedabais sorprendidos porque no era lo habitual. En general vosotros desarrollasteis un profundo enfrentamiento contra estos grupos de escribas o fariseos hostiles a nuestro grupo, aunque os intenté hacer ver que llevar ese odio y ese resentimiento en vuestras almas no era bueno para vosotros. Pero este sentir por vuestra parte también entraba dentro de los planes de aquella gente, que sabían lo negativo que es para un ser humano llevar en el corazón estos sentimientos y lo provocaban y lo querían utilizar para haceros entrar en guerra, en enemistades y enfrentamientos. Esa era una parte de su estrategia, la estrategia del adversario. Ese día, como digo, habían instigado también a los hombres que cobraban el impuesto que nuestro pueblo pagaba anualmente para el mantenimiento del templo de Jerusalén,
Se habían aliado con ellos y habían urdido una trampa para atraparme en ella. Era su único objetivo, y ya iban a la desesperada. La oscuridad veía que la luz brillaba en toda su plenitud y ellos podían desaparecer. Habían aleccionado a estos recaudadores para que me acusaran de no pagar los impuestos debidos al templo, cosa que por otra parte no era cierta, porque yo cumplía a la perfección con nuestras leyes y mi familia pagaba y cumplía puntualmente con este deber. Como os digo, muchas de las veces en las que nos acusaban de desobediencia e incumplimiento de los preceptos, no lo hacían con pruebas porque no las tenían, sino solamente para provocar escándalos en torno mío, murmuraciones que, como sabemos, los hombres difunden sin tener la mayoría de las veces bases firmes para difamar. Pero estos hombres lo sabían y les daba lo mismo no estar apoyados en nada firme, porque únicamente querían expandir estas difamaciones. Pero en aquella ocasión tampoco les salió bien su plan. La intención de estos zorros no era únicamente que yo pudiera aprobar o no el pago de mis impuestos y el cumplimiento de nuestras leyes, sino además acorralarme y ponerme en evidencia delante de todos, utilizando mis opiniones acerca de los impuestos que el pueblo pagaba, porque pensaban que yo no tendría argumentos para defenderme. Si decía que no iba a pagar los impuestos debido al servicio de los levitas del templo, me podrían acusar de blasfemo, de no cumplir nuestras leyes, de ir en contra de nuestro pueblo. Ellos pensaban que ya me habían puesto entre la espada y la pared, que ya me tenían acorralado. Nada más lejos de su convencimiento, y para demostrarles lo inútil de haber hecho esta nueva acusación en público, delante de todo el pueblo que había ido a escucharme, pedí a Simón que se acercara a la orilla del lago, que cogiera un pez que allí encontraría y que dentro de él habría una moneda. Nos acercamos todos a la orilla del lago donde Simón estaba abriendo al pez y sacando la moneda de su interior. El valor de esta era exactamente el exigido por nuestra ley para satisfacer ese impuesto anual, ni un céntimo más ni un céntimo menos, una didracma. Cogí la moneda y se la entregué al jefe de los recaudadores, diciéndole: «Como ves, yo también cumplo con los impuestos». Sus rostros cambiaron de expresión automáticamente, se crisparon. Algunos se mofaron de ellos porque vieron que una vez más el rabí había salido ileso de sus ataques, de sus insidias y de sus insidiosas maquinaciones, y además haciendo salir del mar, a la vista de todos, la moneda exacta y necesaria. Se oyeron las carcajadas de varias personas en la plaza, muchas de ellas las de vosotros y algunos incluso aplaudieron, y algo que no ha contado la historia. El jefe de aquel grupo de fariseos se plantó frente a mí y con un gesto de odio supremo y con un dedo amenazante, dejando salir por su boca toda la rabia que sentía, me señaló y me dijo: «Rabí, no eres invencible». Se fueron de allí enfurecidos y nosotros, con toda la tranquilidad y en el alborozo que se había desatado entre la gente allí reunida, continuamos con nuestro debate, nuestras charlas y nuestro paseo. Y aunque vosotros estabais acostumbrados a asistir a acontecimientos de esta clase, porque seguían produciéndose con mucha frecuencia, las caras de muchos, sobre todo la de Simón, expresaba todo el asombro que él había experimentado al abrir el pez y encontrar dentro la moneda. Ay del mundo por las piedras que se colocan en su camino para tropiezo, porque es inevitable que siempre se produzcan estos tropiezos. Pero ay del hombre mediante el cual vengan estos tropiezos. Con todo mi amor,